Bueno, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos por delante una exploración detallada que, sinceramente, tiene el potencial de cambiar por completo la forma en la que entendemos nuestra propia mente. Y la educación, claro. Sí, y sobre todo cómo asimilamos cualquier tipo de información en el día a día, porque es un tema que nos toca a todos. Exacto. Así que para quienes nos acompañan hoy, prepárense para cuestionar unas cuantas cosas que dábamos por sentadas. Vamos a desgranar un documento académico sumamente revelador. Es de la Universidad Nebrija, redactado por el profesor José Guillermo Filippone Kaplonch. Se titula Diseño de actividades prácticas. Y es un texto que pone el dedo en la llaga, verdaderamente. La misión de este análisis de hoy es doble. Por un lado, vamos a descubrir por qué la educación tradicional a menudo falla estrepitosamente en su propósito. Ya te digo. Y por otro, vamos a entender cómo la ciencia de cómo aprendemos realmente, lo que llamamos el aprendizaje experiencial, puede transformar no solo las aulas, transforma la forma en que cualquier persona absorbe nueva información, ya sea para un trabajo nuevo, un idioma o para la vida. Totalmente. Pero, a ver, antes de meternos en metodologías y teorías densas, hay un dato al principio de este análisis que rompe todos los esquemas. Es que resulta que los seres humanos logran comprender aproximadamente un 50% del funcionamiento del mundo físico antes de cumplir los 3 años de edad. ¿Es una barbaridad? Es flipante. 50%. Y lo hacen sin haber pisado jamás un aula ni haber escuchado una lección magistral. Todo se basa en una curiosidad instintiva, pura y dura, en tocar, tirar cosas al suelo y ver qué pasa. Claro. Y fíjate en el matiz de ese dato, porque nos demuestra que el cerebro humano es una máquina de aprender por naturaleza, pero de una forma muy específica. Ujú. Ese hito de los niños menores de 3 años evidencia que adquirir conocimiento no es un proceso artificial. No es algo que deba ser inyectado a la fuerza por un tercero, no. Es orgánico, nace de la interacción directa con el entorno. El problema, el gran problema, viene después. Cuando entramos en el sistema educativo formal. Exacto. Ahí la dinámica cambia drásticamente y algo parece romperse en esa curiosidad natural. Claro, y ahí es donde el texto lanza una crítica brutal, pero vamos, muy bien fundamentada al modelo que ha predominado durante siglos, la famosa clase magistral. La clase magistral. Históricamente la enseñanza en general ha abusado muchísimo de este formato. O sea, todos tenemos esa imagen grabada a fuego en la mente. Un profesor de pie frente a un auditorio enorme, hablando sin parar, exhibiendo una montaña de conocimientos que la audiencia, supuestamente, debe atrapar en el aire y además entenderlo a la primera y memorizarlo. A ver, el inconveniente de ese enfoque es la premisa de la que parte. La clase magistral asume que quien escucha es un mero recipiente vacío, un recipiente pasivo que hay que llenar de datos. Como si fuéramos un disco duro. Tal cual. Es un modelo que valora la simple reproducción de información por encima de la comprensión real. Y a menudo estas clases parecen más bien un escenario diseñado para demostrar lo muchísimo que sabe la persona que está en la tarima, en lugar de cumplir con su verdadera función, que es facilitar que la otra persona aprenda. Y los números que dan al respecto son demoledores. Hay unas investigaciones de Contreras y Tristancho del año 2015 que se citan en el texto. Revelan algo que seguramente todos hemos experimentado, pero que da vértigo ver sobre el papel. Ya sé a qué dato vas. Sí. En una clase pasiva, de transmisión fuerte y monótona, la concentración humana apenas se mantiene durante 15 minutos. 15 minutos. Nada. O sea, el tiempo que tardas en tomarte un café. Después de ese cuarto de hora, el cerebro simplemente baja la persiana y desconecta. Así es la biología de la atención. No damos para más en ese formato. Y las consecuencias de ese límite de 15 minutos son muy claras en los resultados. Los datos apuntan a que quienes asisten a este tipo de lecciones tienden a recordar únicamente los conceptos de los 15 minutos iniciales y de los 15 minutos finales de la sesión. Y el medio es la nada. Todo lo que ocurre en el medio es como un agujero negro de la memoria. Se pierde. Es que el 50% del tiempo la mente de la gente está literalmente a por uvas. Están pensando en la lista de la compra, en qué van a cenar, en el fin de semana, en cualquier cosa menos en la lección. Lo sorprendente es que hayamos mantenido un sistema tan ineficiente durante tanto tiempo. La alternativa, el salto cualitativo que propone el documento, es pasar al aprendizaje activo y a metodologías de corte constructivista. Vamos a detenernos un segundo en esa palabra, constructivista, porque es la clave de absolutamente todo.
Sí, para que nos entendamos, porque suena a término muy académico, podemos decir que el constructivismo es como construir el conocimiento con bloques de Lego. Me gusta por dónde vas. O sea, en lugar de que te den el castillo de Lego ya montado y pegado con pegamento, te dan las piezas. Y tú mismo tienes que encajarlas para entender cómo se sostiene la estructura, ¿verdad? Es una analogía perfecta. Nadie puede construir el castillo por ti. Dentro de tu cabeza, tienes que manipular las piezas. Los estudios demuestran que pasar de técnicas pasivas, donde solo miras el castillo ya hecho, a metodologías activas, donde tú unes las piezas, aumenta la retención espectacularmente. ¿De cuánto a cuánto pasamos? Pues pasamos de menos de un 50% de retención a más de un 70%. Es una mejora tremenda simplemente cambiando el papel del individuo de espectador a constructor. Ostras. Y para ilustrar lo absurdo que es intentar enseñar la teoría abstracta sin un contexto real, hay un ejemplo en el texto sobre Isaac Newton que me parece brillante. ¿El de la manzana? Ese. No está demostrado en ningún sitio que un niño necesite saberse de memoria las leyes de Newton, con sus fórmulas y variables, para comprender empíricamente que si suelta una manzana, se cae al suelo por la gravedad, el niño ve la manzana caer, experimenta la gravedad y lo entiende de forma innata. Ese ejemplo da en el clavo. Explicar en un aula un concepto complejísimo o una teoría matemática densa antes de que las personas hayan advertido sus consecuencias en el mundo físico real, lo único que hace es obstaculizar enormemente el proceso de comprensión. Totalmente. Apabullar con fórmulas antes de mostrar el fenómeno físico o de plantear la necesidad de entenderlo es poner el carro delante de los caballos. Simplifica el acceso al conocimiento, no lo compliques solo para parecer más intelectual. Vale, entonces, entendida la crisis del modelo tradicional, vamos a meternos de lleno en lo que el documento define como el mapa mental de cómo aprendemos. Esto se basa en el modelo de Kolb. David Kolb es un teórico de la educación que propuso que el aprendizaje experiencial tiene dos grandes fases que ocurren en nuestro cerebro. De forma casi automática, además. Exacto. La fase de cómo adquirimos la información y la fase de cómo la transformamos. Empecemos por la primera fase, la adquisición. Kolb observa que el mundo se divide a grandes rasgos en dos formas de captar la información. Por un lado están las personas que él llama activas. Estas personas adquieren conocimiento sumergiéndose en experiencias directas y concretas. Tienen que mancharse las manos. Exacto. Necesitan palparlo, vivirlo, meterse en la situación. En el polo opuesto están las personas teóricas, que prefieren adquirir la información a partir de experiencias abstractas. Prefieren leer un libro, analizar un gráfico o escuchar una estructura lógica antes de acercarse a la realidad física del problema. Pero claro, tener la información en la cabeza, ya sea porque la has vivido o porque la has leído, es solo la mitad del camino. Para que esa información cruda se convierta en verdadero conocimiento asimilado, hay que procesarla, hay que transformarla. Y en esta segunda fase también hay dos caminos muy distintos. Correcto. Algunos individuos transforman la información de manera interna, o sea, reflexionando profundamente sobre ella, dándole vueltas, analizándola desde distintos ángulos, antes de sacar una conclusión. A estos perfiles los llamamos reflexivos. Vale. Y por otro lado están los que prefieren transformarla experimentando de forma activa en el exterior. Su forma de procesar es probar la información a ver qué pasa, ensayar y errar de forma inmediata. A estos los definimos como perfiles pragmáticos. Y al cruzar estas dos formas de adquirir y estas dos formas de transformar la información, llegamos al momento clave del análisis, la famosa rueda de Kolb. La matriz de los 4 perfiles. Eso es. Todo el mundo tiende hacia uno de estos 4 cuadrantes. Vamos a desgranar cada uno con calma, para que quienes nos escuchan puedan intentar identificar cuál es su estilo. Empecemos por el perfil convergente. El perfil convergente resulta fascinante. Son personas en las que predomina la conceptualización abstracta a la hora de adquirir y la experimentación activa a la hora de transformar. Traducido. Básicamente, cogen conceptos teóricos y los aplican inmediatamente a problemas muy específicos. Se caracterizan por tener un razonamiento hipotético deductivo. A ver, espera, vamos a hacer una traducción rápida de hipotético deductivo, para no perdernos en la jerga. Esto significa ir de lo general a lo particular, ¿no? Sí, exactamente. Como tener una gran regla general, matemática, y aplicarla para resolver un caso súper concreto en un problema aislado. Justo eso. Tienen la regla general y deducen el resultado específico.
Por eso, a este perfil le importan bastante menos las relaciones interpersonales o los debates abiertos, y les apasionan las cosas, los sistemas, los objetos que funcionan bajo reglas claras. Ya veo por dónde vas. Son el tipo de persona que adora, que necesita que exista una sola respuesta correcta para un problema. Si hay ambigüedad, se incomodan bastante. En el entorno laboral, este cuadrante está lleno de ingenieros y técnicos especializados. Me imagino perfectamente a un ingeniero convergente frustrado en una reunión donde solo se lanzan ideas al aire sin concretar nada. Pero bueno, ¿cuál es la solución?, estarán pensando. Tal cual. Lo cual nos lleva directamente al polo opuesto de la rueda, el perfil divergente. Estas personas son fuertes en la experiencia concreta y en la observación reflexiva. Son perfiles extremadamente imaginativos, muy sensibles a su entorno y unos observadores de primera. Su mayor superpoder es su capacidad para ver una misma situación desde múltiples perspectivas distintas. Y fíjate en el contraste. A diferencia de los convergentes que buscan la respuesta única y se centran en las cosas, a los divergentes les interesa muchísimo las personas, las emociones y la cultura. Disfrutan con la lluvia de ideas, con los grises, con las preguntas que no tienen una respuesta fácil. Claro, son la antítesis. Según señala el documento, este es el estilo de aprendizaje predominante en especialistas en artes, en el mundo de las humanidades o en perfiles como los directores de recursos humanos, gente que tiene que lidiar con la complejidad humana constantemente. Muy interesante. Pasamos al tercer perfil del modelo, el asimilador. Estas personas combinan la conceptualización abstracta con la observación reflexiva. Son los grandes arquitectos de modelos teóricos. Y a diferencia del convergente, su razonamiento es inductivo. Y siguiendo con tu traducción de antes, el razonamiento inductivo es el camino inverso. Es ir de lo particular a lo general. O sea, tomar un montón de observaciones sueltas, datos aparentemente inconexos y ser capaz de construir una explicación teórica integral que le dé sentido a todo. Uniendo los puntos. Exacto. Como un detective uniendo pistas para formular una gran teoría del caso. Como Sherlock Holmes. Eso es. Al igual que los convergentes, prefieren lidiar con ideas antes que con personas. Pero la gran diferencia es que un asimilador valora muchísimo más que un concepto sea lógicamente preciso, elegante y hermoso sobre el papel, antes que preocuparse por si tiene una aplicación práctica inmediata. Si la teoría es perfecta, son felices. Aunque luego no sirva para construir un puente, les da igual. Les da exactamente igual. Es el perfil clásico que abunda en las ciencias básicas, en los departamentos de investigación pura y en los roles de planificación estratégica a largo plazo. Y nos queda el cuarto y último perfil, que rompe un poco con tanta teoría, el acomodador. Este estilo se basa en la experiencia concreta y en la experimentación activa continua. Están totalmente orientados a la acción. Los que hacen que las cosas pasen. Exacto. Son la gente que hace que las cosas pasen en el mundo físico. Ejecutan proyectos, no tienen miedo a asumir riesgos y tienen una capacidad camaleónica para adaptarse rapidísimo a la realidad del momento si el plan original falla. Aunque el texto de Filippone también nos hacen advertencias sobre ellos. Sí, que a veces pueden pecar de impulsivos. Claro. Pueden ser demasiado impacientes precisamente porque no quieren pararse a teorizar. Quieren actuar ya. Tiran de intuición en lugar de análisis lógico. En el mundo profesional, este perfil es el rey en carreras técnicas muy prácticas, enfocadas en resultados rápidos, en el comercio, en el marketing o en las ventas. Lo crucial de toda esta rueda de Kolb es entender que nadie, absolutamente nadie, es 100% un solo perfil en todas las facetas de su vida. Todos somos una mezcla, pero siempre hay una tendencia dominante. Una zona de confort en la que nuestro cerebro aprende con mucha menos fricción. Y esto plantea un debate enorme. Enorme. Si la ciencia nos demuestra que existen estas 4 formas tan distintas de procesar la realidad, usar una única metodología plana y pasiva para intentar enseñar a una clase de 30 personas o a un equipo de trabajo diverso es una garantía de fracaso para al menos 3/4 partes del grupo. Totalmente. Y para evitar ese fracaso, el documento nos presenta la solución, que es el ciclo experiencial de Kolb. Son 4 pasos secuenciales que garantizan que sin importar cuál sea tu perfil dominante, la información acabe fijándose en tu cerebro de manera útil. El primer paso del ciclo es la experiencia concreta. Hay que involucrarse activamente. Eso es.
Y aquí el texto utiliza una analogía que me parece maravillosa, la del zoológico. Ah, la analogía de la jirafa. Viene a ilustrar que es infinitamente más efectivo ver a una jirafa en persona, observar la proporción de su cuello, cómo se mueve al caminar, oler el entorno y percibir su tamaño real, que intentar que alguien te la describa únicamente con palabras en un aula cerrada. Es que no hay color. Ninguno. La explicación verbal requiere un esfuerzo enorme de abstracción que a menudo se queda muy corto frente a la experiencia real. Bueno, una vez que has visto a la jirafa, por seguir con el ejemplo, pasas al segundo paso, la observación reflexiva. No basta con vivir la experiencia, hay que pararse a pensar sobre ella. ¿Qué acabo de ver? ¿Cómo se relaciona con lo que ya sabía? En un entorno de aprendizaje es el momento de debatir qué ha funcionado y qué ha fallado. Y de ahí saltamos al tercer paso, la conceptualización abstracta. Es el momento de dar sentido estructurado a esa reflexión. Aquí es donde entra la teoría. Fíjate, en el tercer paso, Exacto. Conectas la experiencia vivida con las leyes científicas, los modelos matemáticos o las teorías formales previas. Creas tus propias reglas mentales sobre cómo y por qué funciona ese fenómeno que acabas de observar. La teoría llega en el tercer paso, no en el primero como hace la clase magistral. y el ciclo se cierra o más bien se reinicia con el cuarto paso, la experimentación activa. Coger todo lo que has teorizado y deducido en el paso anterior y traducirlo en predicciones o acciones futuras. Volver a probar esa nueva regla mental en el mundo real para ver si se sostiene o si hay que ajustarla. Y al hablar de experimentar activamente, hay un punto donde el texto introduce un matiz vital sobre la llamada enseñanza práctica, que muchas veces esconde un falso aprendizaje. ¿Te refieres a la cita del investigador Hudson? Sí, el documento recoge una afirmación suya buenísima que dice que en muchísimas instituciones las actividades prácticas están sobredimensionadas e infrautilizadas. Es una frase muy potente, pero ¿qué significa realmente que una práctica esté sobredimensionada e infrautilizada al mismo tiempo? Pues está sobredimensionada en cuanto a las expectativas irreales que se ponen sobre ella. A menudo se cree que por el simple hecho de meter a un grupo de personas en un laboratorio o hacerles montar un circuito, mágicamente van a asimilar toda la complejidad de la teoría. Se confunde el simple estar haciendo algo con las manos con el aprendizaje profundo. Claro, hacer por hacer. Eso es. Y está infrautilizada porque el diseño de esas sesiones prácticas suele ser tan rígido, tan pautado, que no permite el verdadero desarrollo intelectual ni la exploración. Y ahí llegamos a la gran distinción que hace el autor entre lo que es un ejercicio y lo que es un problema verdadero, porque no son lo mismo en absoluto. Un ejercicio cuantitativo tradicional es meramente mecanicista, es repetir un patrón. Aplicar la fórmula y ya. Eso es aplicar una fórmula matemática que el profesor acaba de dar en la pizarra, seguir unos pasos completamente cerrados y llegar a la única respuesta correcta posible. Es como montar un mueble de IKEA siguiendo las instrucciones paso a paso, o hacer una receta de cocina exacta. No estás creando, estás acatando órdenes. Sin embargo, un problema verdadero te sitúa en un escenario de incertidumbre. Se sitúa en un contexto real donde no hay una respuesta obvia ni inmediata, ni una única forma de llegar a ella. Te obliga a pensar. Claro, enfrentarse a un problema verdadero obliga a quien intenta resolverlo a plantear diferentes estrategias, a investigar variables desconocidas, a proponer alternativas creativas. Si tú diseñas una actividad práctica dándole a la persona unas instrucciones totalmente cerradas tipo receta, asfixias por completo su iniciativa intelectual. Ya no están resolviendo un problema, están operando una maquinaria. Exactamente. Y claro, ¿qué pasa cuando esa persona termina su formación y sale al mercado laboral real? Pues que la realidad no funciona como un manual de instrucciones de IKEA. Ya nos gustaría. En el mundo real, los profesionales rara vez se encuentran con ejercicios perfectos donde todo encaja. Se enfrentan a diario a problemas verdaderos caóticos, con presupuestos limitados, clientes que cambian de opinión y variables imprevistas. Por eso, el texto introduce los criterios de Abet, que dan mucha perspectiva sobre esto. Abet es una institución norteamericana importantísima. Se dedica a la acreditación de programas universitarios en disciplinas técnicas, ingenierías y ciencias aplicadas. Ujú. Lo que hace Abet es definir, con estándares muy rigurosos, qué competencias reales se esperan de un profesional técnico cuando sale a trabajar.
No que se sabe de memoria, sino de qué es capaz en el mundo real. Y es súper interesante cómo el documento interpreta esta definición de Abbott, dividiendo las competencias en dos grandes áreas. Por un lado, tenemos las habilidades cognitivas. Aquí entra todo lo duro de la disciplina: aplicar conocimientos matemáticos avanzados, diseñar e interpretar experimentos complejos, analizar datos. La parte técnica, vamos. Eso. En definitiva, diseñar un sistema físico o un proceso para solucionar una necesidad técnica real. Pero la otra cara de la moneda son las habilidades profesionales. Y esto es crucial porque históricamente han sido el patito feo de la educación técnica, cuando en realidad son las que marcan el éxito de un proyecto. Totalmente. Hablamos de la capacidad de comunicarse efectivamente, tanto por escrito como oralmente. Hablamos de la habilidad para funcionar, liderar y aportar valor dentro de equipos multidisciplinares, donde no todo el mundo piensa igual. Incluye también tener una responsabilidad ética firme, comprender el impacto global, económico y social que va a tener esa solución técnica que estás diseñando. Viendo la magnitud de estas dos áreas, surge un conflicto enorme en el modelo tradicional: la evaluación. El documento concluye que evaluar las prácticas de forma tradicional es un sinsentido. Si quieres formar profesionales completos que sepan resolver problemas verdaderos, no puedes hacerles un examen escrito de opción múltiple sobre la teoría de la práctica. Es ridículo. Es como pedirle a alguien que te demuestre que sabe montar en bicicleta rellenando un test sobre física del equilibrio. Es un gran ejemplo. El método de evaluación tiene que ser coherente con la competencia que estás intentando medir. Si el mundo real y los estándares como Abbott te piden profesionales capaces de investigar, colaborar y tomar decisiones bajo incertidumbre, la evaluación debe valorar ese proceso. Lógico. Hay que medir el rigor intelectual que ha mostrado la persona durante el desarrollo de la práctica, su capacidad para sugerir alternativas cuando el plan A falla, cómo ha respetado y construido sobre las ideas de sus compañeros de equipo y cómo justifica la toma de sus decisiones. Evaluar el proceso activo, no solo el dato memorizado al final. Pues me parece una conclusión redonda para ir cerrando nuestra exploración de hoy. Si nos quedamos con una idea central de todo este análisis del profesor Filippone, es que el conocimiento más profundo, ese que de verdad transforma cómo vemos el mundo y se queda arraigado en nuestra mente a largo plazo, no viene de sentarnos de forma pasiva a escuchar a una autoridad iluminarnos. No, para nada. Viene de pringarse, de mancharse las manos. Viene de la experiencia concreta, de cometer errores dolorosos, de pararse a observar reflexivamente qué ha fallado, de conceptualizar mejores estrategias y volver a salir a experimentar ajustando el tiro. Y fundamentalmente viene de respetar y aprovechar la configuración única del cerebro de cada cual. El respeto a esa diversidad cognitiva es probablemente el mensaje más poderoso que subyace en todo el documento. Aceptar que no todos procesamos la realidad a través del mismo prisma y que intentar forzar a todo el mundo a pasar por el mismo embudo metodológico es un desperdicio de talento enorme. Y precisamente sobre ese desperdicio de talento me quedo dando vueltas a una idea final. Algo que no hemos comentado, pero que cae por su propio peso al leer el texto. El documento señala que los estilos de aprendizaje de Kolb son relativamente estables, es decir, nacemos o desarrollamos desde muy pequeños una tendencia natural hacia uno de esos perfiles, aunque luego podamos madurar y adaptarnos un poco. Cierto, es una configuración muy arraigada en nuestra forma de ser. Pues pensemos en esto. El sistema educativo tradicional, desde hace décadas o siglos, ha premiado históricamente, y de manera casi exclusiva, al perfil asimilador. Es decir, a los amantes de la teoría abstracta, la memoria, la lógica y el examen en papel. El sistema actual habla de forma nativa el idioma de los asimiladores. Y deja fuera al resto. Exacto. La pregunta que me aterra es: ¿cuánto talento se ha quedado por el camino a lo largo de los años? ¿Cuánto potencial enormemente práctico, arriesgado e innovador de los perfiles acomodadores? ¿O cuánta empatía e imaginación brillante de los perfiles divergentes se está perdiendo la sociedad moderna? Simplemente porque, en sus primeros años de formación, el sistema fue incapaz de hablar el idioma en el que estas mentes estaban naturalmente programadas para aprender. Es una reflexión que da verdadero vértigo. Plantea un reto monumental, no solo para quienes diseñan planes de estudio en universidades, sino para cualquiera que lidere equipos en una empresa o busque transmitir conocimiento. Nos obliga a replantearnos si estamos silenciando voces brillantes simplemente porque no las estamos estimulando en su frecuencia correcta. Menudo panorama para reflexionar.
Ha sido un recorrido fascinante por los engranajes de nuestra mente y por cómo podemos hacer que el conocimiento cobre vida real, lejos de las aulas polvorientas. Esperamos que este análisis a fondo sirva como una herramienta útil en su día a día y, sobre todo, como una chispa para cuestionar los métodos establecidos y buscar siempre formas más ricas y diversas de aprender. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado en esta exploración intelectual. Sigan manteniendo esa curiosidad instintiva siempre alerta y nos escuchamos en el próximo programa. Hasta pronto.